Nadie en el gimnasio lo oyó entrar. No había razón para hacerlo. Era delgado. Era joven. Llevaba una camiseta blanca sin mangas y unos pantalones oscuros que no eran ropa de entrenamiento. Simplemente eran la única ropa que tenía limpia esa mañana. Tenía 19 años, 72 kilogramos distribuidos en 1,72 m de huesos, tendones y algo que nadie en ese gimnasio podía ver todavía. Entró al gimnasio Dragon's Den en Oakland, California, un martes por la mañana de marzo de 1960, y nadie levantó los ojos del suelo. Nadie excepto Karl-Heinz. Karl-Heinz Bremer era alemán de nacimiento y americano por elección, y tenía la complexión de alguien que había elegido bien. 136 kilogramos de músculo funcionalmente organizado. 1,95 de altura. Ganador del Campeonato de Halterofilia del Pacífico en 1957 y 1958. Ex soldado. Ex boxeador amateur. Hombre que había sido fotografiado para 3 revistas de fisiculturismo y que guardaba esas fotografías en el cajón de su mesita de noche, no por vanidad, sino porque le recordaban que el trabajo duro producía resultados visibles. Tenía 31 años y llevaba 12 entrenando con el tipo de dedicación que convierte el cuerpo humano en una declaración de principios. Cuando Karl-Heinz Bremer vio entrar a Bruce Lee, sonrió. Era la clase de sonrisa que no necesitaba audiencia, pero agradecía tenerla. El Dragon's Den era el mejor gimnasio de artes marciales de Oakland en 1960. Lo dirigía un hombre llamado James Jim Lee, que había conocido a Bruce en San Francisco unas semanas antes, en una demostración de Wing Chun en el barrio chino. James había visto algo en Bruce que lo llevó a decirle, sin rodeos, que necesitaba venir a su gimnasio. Bruce había llegado puntual. Puntualidad era lo único que Bruce nunca descuidaba. El gimnasio olía a caucho, a sudor viejo y a linimento. Las paredes estaban cubiertas de pósters de campeones. El suelo de madera tenía las marcas de 20 años de pies que se habían movido sobre él sin piedad. Había 8 hombres entrenando cuando Bruce entró. 4 en el ring, 2 en los sacos, 1 con la cuerda. Karl-Heinz estaba en el centro del espacio libre, sin equipo, haciendo lo que Karl-Heinz hacía cuando no necesitaba equipo: existir de manera que todos los demás se sintieran un poco más pequeños. James Lee fue hacia Bruce y le estrechó la mano. «Bien, viniste», dijo James. «Dije que vendría», respondió Bruce. Karl-Heinz se acercó sin que nadie se lo pidiera. Tenía esa cualidad, la gravedad de los cuerpos muy grandes, que hace que el espacio a su alrededor se reorganice naturalmente. Los otros hombres del gimnasio se corrieron unos centímetros sin darse cuenta. «¿Este es el chico del que hablaste?», le preguntó Karl-Heinz a James, sin mirar a James. «Este es Bruce Lee», dijo James. Karl-Heinz miró a Bruce de arriba abajo con la paciencia de alguien que sabe leer cuerpos porque ha dedicado su vida a construir el suyo. Lo que vio fue un cuello delgado, hombros que él cubriría con una mano, brazos que en su vocabulario personal clasificaba como de secretaria, muñecas que parecían hechas para sujetar plumas, no para golpear a nadie. «¿Artes marciales?», dijo Karl-Heinz. La palabra sonó escéptica incluso pronunciada con su acento alemán. «Wing Chun», dijo Bruce. «¿Qué es eso?». «Kung Fu chino». Karl-Heinz asintió despacio con la cabeza, de la manera en que la gente asiente cuando en realidad está pensando en otra cosa. «Mira», dijo Karl-Heinz, y su voz no era cruel. Era simplemente honesta con la honestidad de los hombres que han pasado demasiado tiempo en gimnasios para preocuparse por los sentimientos. «Yo no sé mucho de Kung Fu, pero sé de cuerpos. Y lo que veo aquí», señaló a Bruce con un dedo que tenía el diámetro de un tubo de agua, «no es un cuerpo de peleador. Esos son huesos. Tú no eres más que huesos». Silencio en el gimnasio. Los 4 hombres del ring dejaron de moverse. Los 2 de los sacos ralentizaron sus golpes. El de la cuerda siguió saltando porque era un profesional y los profesionales no paran. Bruce Lee miró a Karl-Heinz, no con ira, no con el tipo de orgullo herido que lleva a los jóvenes a tomar decisiones malas en situaciones como esta. Lo miró con la misma expresión con la que había mirado las olas del Pacífico desde el barco que lo había traído de Hong Kong a América 3 meses antes, con atención pura, con el interés científico de alguien que está catalogando información para uso futuro. «Es una observación justa», dijo Bruce. Karl-Heinz parpadeó. «No esperaba eso». «Eres más grande que yo», continuó Bruce. «Más pesado, más musculoso. Todo eso es verdad.
Hizo una pausa. ¿Quieres saber qué más es verdad? Karl-Heinz cruzó los brazos sobre el pecho. El movimiento hizo que sus bíceps adquirieran una dimensión que normalmente se describía con unidades de medida, no con adjetivos. Dime, que ninguna de esas cosas me vas a impedir darte un golpe antes de que puedas reaccionar. Otro silencio. Este de diferente calidad. El primero había sido el silencio de la incomodidad. Este era el silencio de la curiosidad genuina. James Lee sonrió desde el lateral. Había visto esto antes. No exactamente esto, pero algo lo suficientemente parecido como para saber qué venía a continuación. Karl-Heinz descruzó los brazos. Demuéstralo. No quiero demostrar nada, dijo Bruce. ¿Cómo? No vine aquí a ganar, vine a aprender. Bruce miró alrededor del gimnasio con esa mirada que tenía, esa mirada de cámara que registraba todo sin perderse nada. Pero si tú quieres aprender algo, podemos hacer una cosa. Karl-Heinz tardó un momento. Era un hombre inteligente, aunque su inteligencia vivía en un cuerpo que hacía que la gente tardara en descubrirlo. ¿Qué cosa? Pon tu dedo aquí. Bruce levantó la mano abierta, palma hacia arriba, y señaló el centro de su palma con el índice de la otra mano. Solo toca mi palma. Una vez, con toda la fuerza que quieras. Karl-Heinz lo miró. Lo miró durante 3 segundos completos. Luego miró a los otros hombres del gimnasio. Algunos estaban tratando de no sonreír. Ninguno lo estaba consiguiendo del todo. ¿Estás de broma? No bromeo cuando hablo de esto, dijo Bruce. Karl-Heinz extendió el brazo. Era un brazo que había levantado más de 200 kilogramos sobre su cabeza en competición oficial. Lo extendió despacio, con la condescendencia de un hombre que sabe que lo que está haciendo es el equivalente físico de aplaudir con una mano. Todo el movimiento, ninguna resistencia posible. Disparó el dedo hacia la palma de Bruce. La mano no estaba ahí. No fue que Bruce se moviera tarde. Fue que Bruce se movió antes de que el dedo empezara el recorrido. La mano había desaparecido, y el brazo de Karl-Heinz pasó por el espacio vacío donde había estado, y en el mismo instante, los 2 dedos de Bruce tocaron la muñeca de Karl, suaves como plumas, en un punto exacto entre los tendones. Karl-Heinz sintió un hormigueo que subió por el brazo hasta el codo. Retiró el brazo. Lo miró. Luego miró a Bruce. ¿Qué fue eso? Dim Mac, dijo Bruce. Presión en el punto nervioso. No lo usé de verdad. Solo te mostré que podía llegar ahí. ¿Desde cuándo te moviste? Desde antes de que decidieras moverte tú. Karl-Heinz se bajó al suelo lentamente, que era lo más cercano a sentarse que hacía alguien de su tamaño en un espacio sin sillas. Lo procesó. Era un hombre metódico. Su cerebro funcionaba bien. Simplemente necesitaba más tiempo que los cuerpos más pequeños para acomodar información que contradecía su modelo del mundo. ¿Cómo? Dijo finalmente. Y Bruce Lee, que había cruzado el Pacífico para encontrar exactamente este tipo de pregunta, se sentó también en el suelo del Dragon's Den frente al hombre más grande que había conocido en su vida, y empezó a hablar. El Wing Chun había sido creado por una mujer. Eso era lo primero que Bruce explicaba siempre, porque era lo primero que la gente necesitaba entender para que todo lo demás tuviera sentido. Una monja budista llamada Eng Mui, que huyó del templo Shaolin cuando lo destruyeron los Qing en el siglo XVII, y que se encontró con el problema de ser una mujer pequeña en un mundo donde los hombres grandes decidían quién vivía y quién no. Eng Mui no podía desarrollar la potencia muscular de un hombre. No podía competir en fuerza bruta. Así que hizo lo que hacen los genios cuando las reglas del juego no les favorecen. Cambió el juego. El Wing Chun no trabaja con la fuerza del oponente, trabaja con su intención. Karl-Heinz frunció el ceño. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bruce se puso de pie. Significa que cuanto más grande eres, más fácil eres de mover. Karl-Heinz se puso de pie también. Eso es lo más absurdo que he escuchado en 12 años de gimnasio. Probablemente. Bruce se colocó frente a él. Dame tu mano. Karl-Heinz extendió la mano. Bruce la cogió con las 2 suyas, con una delicadeza que habría parecido cómica en cualquier otro contexto, y empezó a hacer algo que Karl-Heinz no podía describir bien, pero que sentía con claridad. Una presión que no empujaba ni tiraba, sino que simplemente estaba ahí, viva, como agua buscando el punto de menor resistencia. ¿Qué sientes?, preguntó Bruce. Presión. Pero no sé de dónde viene. Porque no viene de ningún lado.
Viene de todos los lados a la vez. Bruce ajustó el ángulo 2 grados. ¿Ahora? Karl-Heinz, que nunca había perdido el equilibrio en un ring, dio un paso involuntario hacia adelante. Se detuvo. Miró su propio pie como si le hubiera traicionado. ¿Cómo hiciste eso? No lo hice yo, lo hiciste tú. Bruce soltó su mano. Tu cuerpo respondió a la información que le mandé. Tu cuerpo es muy bueno respondiendo a amenazas directas. Lo has entrenado durante años para eso. Pero a información oblicua, no. No lo has entrenado para eso. Nadie entrena para eso porque nadie lo enseña. Los otros hombres del gimnasio habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Nadie lo había decidido conscientemente. Había ocurrido de la manera en que ocurren las cosas cuando algo genuinamente interesante sucede en una habitación. El interés se vuelve gravitacional. Karl-Heinz pasó los siguientes 20 minutos haciendo algo que no había hecho en 12 años de entrenamiento, siendo el menos capaz en una sala. Bruce lo movía, lo reorientaba, le mostraba cómo su propio tamaño podía convertirse en pasivo si alguien sabía exactamente dónde aplicar la mínima fuerza en el ángulo correcto. No era magia, era física. Era la diferencia entre empujar una puerta por el centro y empujarla por el borde donde está la bisagra. Es la línea central, explicó Bruce. Cada cuerpo tiene una línea imaginaria que va de la coronilla a la entrepierna. Quien controla esa línea controla el cuerpo. Tú tienes más músculo que yo, pero la línea es la misma para los dos. Karl-Heinz procesó esto. ¿Y tu estilo? ¿Siempre ataca la línea central? Siempre. Es lo más eficiente. La distancia más corta entre dos puntos. ¿Y si el otro también ataca la línea central? Bruce sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que había entrado al gimnasio. Entonces tienes una conversación, y el que habla más rápido gana. Karl-Heinz era rápido para los estándares de un hombre de su tamaño. Lo había sido siempre. Fue lo que lo separó como atleta. Esa combinación poco frecuente de masa y velocidad que hacía que sus entrenadores de boxeo dijeran que tenía el futuro que él quisiera tener si se decidía a usarlo. Pero rápido para los estándares de un hombre de 136 kilogramos era una categoría completamente distinta a la velocidad de Bruce Lee. Cuando Bruce demostró la velocidad del 1-inch punch, el golpe de 1 centímetro, nadie en el gimnasio dijo nada por 5 segundos completos. El golpe partió del cuerpo de Bruce con el brazo casi extendido, casi sin espacio mecánico para generar potencia, y el saco de 80 kilogramos que colgaba del techo se desplazó 15 centímetros en el aire y tardó 8 segundos en dejar de oscilar. No era un saco vacío, era un saco lleno de arena compactada. James Lee lo había verificado esa mañana. ¿Cómo?, dijo uno de los hombres del ring. No dirigido a nadie en particular. Simplemente dicho al aire porque el aire necesitaba escucharlo. La cadena cinética, explicó Bruce. La fuerza no viene del brazo, viene del suelo. Sube por el pie, la pierna, la cadera, el torso, el hombro, el codo, la muñeca, los nudillos. Si cada eslabón de esa cadena funciona en sincronía perfecta, no necesitas distancia, no necesitas velocidad del brazo. La velocidad está en la sincronía. Karl-Heinz se quedó mirando el saco que todavía oscilaba. Luego se miró los brazos. Luego miró a Bruce. Yo he estado haciendo esto mal, dijo. No mal, dijo Bruce. Diferente. Tu método tiene ventajas que yo no tengo. Señaló los brazos de Karl con genuino respeto. Lo que puedes hacer con la masa que tienes, yo no puedo replicarlo. El cuerpo más grande tiene inercia. La inercia tiene poder. Si yo me interpusiera en el camino de tu golpe completo sin hacer nada, no sobreviviría para comentarlo. Karl-Heinz asintió lentamente. Había algo en esta conversación que le resultaba extraño, y tardó un momento en identificarlo. Por primera vez en 12 años, alguien en un gimnasio le estaba hablando de sus limitaciones, y no se sentía insultado. Se sentía interesado. ¿Qué hace entonces alguien como yo con lo que me estás enseñando? Lo mismo que yo haría con lo que tú podrías enseñarme. Bruce se sentó de nuevo en el suelo. La posición era incongruente con el momento, un poco cómica, completamente deliberada. Era una invitación. La halterofilia, el entrenamiento de potencia. Yo entiendo la estructura del cuerpo, pero no entiendo cómo se construye fuerza funcional desde cero de la manera en que tú lo sabes. Karl-Heinz tardó un momento. Luego se sentó también. Los otros hombres del gimnasio volvieron lentamente a sus rutinas, aunque todos seguirían escuchando durante el resto de la mañana.
Lo que ocurrió en las 3 horas siguientes en el Dragon's Den de Oakland fue el tipo de intercambio que ninguno de los dos hombres describió con precisión cuando lo contaron después, porque los dos tenían la misma dificultad, encontrar palabras para algo que había ocurrido fundamentalmente en el cuerpo. Karl-Heinz le mostró a Bruce la mecánica del agarre, cómo la mano se convierte en pinza y la pinza en palanca. Bruce le mostró a Carl el chisao, las manos adherentes, ese ejercicio de Wing Chun en el que dos practicantes mantienen el contacto de los antebrazos y se comunican por presión sin hablar, sin mirar, leyendo la intención del otro antes de que se convierta en movimiento. Karl-Heinz, con los ojos cerrados, los antebrazos apoyados en los de Bruce, sintió por primera vez en su vida lo que era escuchar con el cuerpo. Era como aprender un idioma nuevo. No el idioma de las palabras, un idioma más antiguo. La fuerza que siento de ti ahora mismo, dijo Carl lentamente, los ojos todavía cerrados. No es la fuerza que esperaba. ¿Qué esperabas? Que fuera pequeña. ¿Y qué es? Karl-Heinz abrió los ojos. Los tenía azules, el azul desgastado de los hombres que han pasado décadas bajo luces artificiales de gimnasio. Los fijó en Bruce. Precisa, es precisa, como un bisturí. Bruce asintió. Eso era exactamente lo que era. Ese era el objetivo. Nei, Muy, no había tenido la opción de ser grande, así que había desarrollado algo mejor que el tamaño, exactitud. Había convertido la necesidad en filosofía, y la filosofía en sistema, y ese sistema había viajado durante 300 años desde los templos del sur de China hasta los tejados de Hong Kong, y desde los tejados de Hong Kong hasta este gimnasio en Oakland, California, donde un hombre delgado de 19 años lo estaba depositando en los brazos de alguien que pesaba el doble que él. Al mediodía, James Lee trajo agua para los dos sin que nadie se la pidiera. Karl-Heinz bebió la mitad de su botella de un solo trago. Miró a Bruce, que bebía con calma, sin prisa. Cuando entré esta mañana, dijo Karl-Heinz, dije que no eras más que huesos. Lo sé. Estaba equivocado. Bruce bajó la botella. Sobre los huesos, sí. Sobre el tamaño, no. Todavía eres 136 kilogramos, y yo sigo siendo 72. Eso ya no me parece la ventaja que me parecía hace 3 horas. Sigue siendo una ventaja, dijo Bruce. Solo que yo también tengo las mías. Hizo una pausa. El error que cometiste esta mañana no fue observar que soy delgado, fue asumir que ya sabías lo que eso significaba. Karl-Heinz lo consideró. Pasó los dedos por el cuello, un gesto que hacía cuando estaba procesando algo que iba a tardar tiempo en asentarse del todo. ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Desde los 13 años. 6 años. 6 años. ¿Y llegaste así en 6 años? Bruce miró sus manos, las manos que habían golpeado tablones, que habían practicado el mismo movimiento 10,000 veces, que habían sangrado en techos de Kowloon y en pisos de San Francisco. Las manos que esta mañana habían llegado a un lugar donde 1 centímetro de distancia era suficiente. Llegué a esto en 6 años, dijo. No sé todavía a dónde llega el camino. Karl-Heinz asintió una última vez. Se levantó. Le extendió la mano a Bruce, no del modo condescendiente de esa mañana, no el dedo apuntando a la palma, sino la mano entera, abierta, el apretón de 2 hombres que han encontrado algo útil el uno en el otro. Bruce se la estrechó. La mano de Karl-Heinz envolvió la suya por completo. Los nudillos de Bruce desaparecieron dentro de aquella palma como desaparecen las piedras en el agua. Pero Karl-Heinz sintió el apretón. Lo sintió en el antebrazo, en el codo, en el hombro. Sintió la cadena cinética completa. El suelo, la pierna, la cadera, el torso, el brazo, la mano. Todos los eslabones disparándose en sincronía desde el suelo de madera del Dragon's Den hasta sus propios huesos. No dijo nada. Pero cuando soltó la mano de Bruce y se dio la vuelta para recoger su bolsa, James Lee vio en la cara de Karl-Heinz una expresión que en 12 años de conocerlo nunca había visto. No era humildad. Era algo mejor que la humildad. Era el asombro genuino de alguien que acaba de descubrir que el mundo es más grande de lo que pensaba. Bruce Lee recogió también sus cosas. No tenía mucho. La botella de agua. Una libreta pequeña donde había anotado, durante la mañana, 3 observaciones sobre la halterofilia de Karl-Heinz que quería analizar más tarde. La libreta tenía 200 páginas y estaba casi llena. En la puerta del Dragon's Den, James Lee lo detuvo un momento.
¿Vas a volver? Bruce miró hacia atrás, hacia el gimnasio, hacia el saco que todavía colgaba inmóvil, hacia el suelo marcado por 20 años de pies en movimiento. Mañana, dijo, y salió a la luz de Oakland. Detrás de él, en el gimnasio, Karl-Heinz Bremer se dirigió al saco de arena que Bruce había golpeado esa mañana. Se plantó frente a él. Midió la distancia, ajustó los pies, y por primera vez en 12 años de entrenamiento, antes de golpear, pensó en la cadena. El suelo, la pierna, la cadera, el torso, el hombro, el brazo, la mano. Golpeó. El saco se movió diferente, no más lejos, diferente, con otra calidad de movimiento, más comprometida, más completa, como si la fuerza hubiera encontrado un camino que antes no conocía. Karl-Heinz se quedó mirando el saco oscilar y sonrió. Esta vez no era la sonrisa de esa mañana. No era la sonrisa que no necesita audiencia, pero agradece tenerla. Era la sonrisa privada, la más difícil de conseguir, la de alguien que acaba de aprender algo que no sabía que no sabía. Bruce Lee tenía 19 años. No tenía título, no tenía reputación, no tenía 136 kilogramos. Tenía algo más difícil de conseguir y más difícil de resistir. Tenía la pregunta correcta en el momento correcto. Y la pregunta correcta, en el cuerpo correcto, siempre pesa más que cualquier músculo.